hermanos, antes de celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios nuestro, que por el misterio de esta fiesta santificas a tu Iglesia extendida entre las naciones, derrama sobre toda la tierra los dones del Espíritu Santo e infunde en el corazón de tus fieles las maravillas que obraste en los comienzos de la predicación evangélica. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.
Lectura del Hecho de los Apóstoles. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De pronto, vino del cielo un ruido, semejante a una fuerte ráfaga de viento que resonó en toda la casa donde se encontraban. Entonces, vieron aparecer unas lenguas como de fuego, que descendieron por separado sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en distintas lenguas, según el Espíritu les permitía expresarse. Había en Jerusalén judíos piadosos, venidos de todas las naciones del mundo. Al oírse este ruido, se congregó la multitud y se llenó de asombro, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Con gran admiración y estupor decían: ¿acaso estos hombres que hablan no son todos galileos? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye en su propia lengua? Partos, medos y elamitas, los que habitamos en la Mesopotamia o en la misma Judea, en Capadocia, en el Ponto y en el Asia Menor, en Frigia y Panfilia, en Egipto, en la Libia Cirenaica, los peregrinos de Roma, judíos y prosélitos, crecentes y árabes. Todos los oímos proclamar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Es palabra de Dios. Alabamos, Señor.
de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, nadie puede decir Jesús es el Señor si no está impulsado por el Espíritu Santo. Ciertamente hay diversidad de dones, pero todos proceden del mismo Espíritu. Hay diversidad de misterios, pero un solo Señor. Hay diversidad de actitudes, pero el mismo Dios el que realiza en todos y en cada uno. El Espíritu se manifiesta para bien común. Así como el cuerpo tiene muchos miembros y sin embargo es uno, y estos miembros, a pesar de ser muchos, no forman sino un solo cuerpo. Así también sucede con Cristo, porque todos hemos sido bautizados en un solo espíritu para formar un solo cuerpo, judíos y griegos, esclavos y hombres libres, y todos hemos bebido del mismo espíritu. Es palabra de Dios. Alabamos.
El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Al tercer día, al atardecer del primer día de la semana, los discípulos se encontraban con las puertas cerradas por temor a los judíos. Entonces llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos les dijo: «La paz esté con ustedes». Mientras decía esto, le mostró sus manos y su costado. Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Jesús les dijo de nuevo: «La paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes». Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió: «Reciban el Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen y serán retenidos a los que ustedes se los retengan». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Estamos celebrando la solemnidad de Pentecostés. Como nos dice este pasaje de los Hechos de los Apóstoles, en ese día de Pentecostés, estando todos reunidos, irrumpió finalmente el Espíritu Santo. Lo primero que hay que tener en cuenta es cómo se ubica Pentecostés en el contexto de la Pascua y relacionarlo con la Pascua, porque si no es un misterio que no se entiende. La palabra Pentecostés está ligado a los 50 días. Pentecostés es 50 días después de la Pascua, 7 semanas después de la Pascua. Y esta es una fiesta que se celebraba también entre los judíos y se sigue celebrando entre los judíos. En los tiempos de Jesús era la celebración que se llamaba de las cosechas, una de las grandes celebraciones que suponían la subida a Jerusalén de cientos de peregrinos. Era cuando se recogía el trigo, la última fiesta que celebraba la última cosecha del año. Con el tiempo, sin embargo, en la liturgia judía se fue ligando esta fiesta a la entrega de la ley o la Torá, como dicen los discípulos, los judíos, la Torá, la ley. Y por eso comenzó en la Iglesia, ya en los primeros tiempos, los padres de la Iglesia, a interpretar esta entrega de la ley ligada al día de Pentecostés, como lo celebramos los cristianos con la venida del Espíritu, en el sentido de afianzar la relación entre el Espíritu Santo y la ley nueva. En el fondo, la ley que Jesús lleva a su plenitud es el mismo Espíritu que está en nuestro interior. Eso había sido anunciado ya por los profetas, pero todas esas promesas de interiorización de la ley se hacen una realidad muy tangible en Jesús. Jesús es el que hace verdaderamente que la ley sea el mismo Espíritu y consiguientemente que sea Él, ese Espíritu, el que invade los corazones. Esta figura de Pentecostés
que significa, en el fondo, para ponerlo en una fórmula, la unidad en la multiplicidad, es una figura que es absolutamente contraria al episodio que nos narra el Génesis en Babel. El episodio de Babel que nos narra el Génesis nos muestra cómo los hombres, por soberbia, por poder, quieren construir una torre inmensa. Consecuentemente, el Señor viene y confunde las lenguas y no se entienden los hombres los unos con los otros. Aquí pasa exactamente lo contrario. Los que son de distintas naciones, y aquí se enumeran muchos, partos, medos, elamitas, los que viven en Capadocia, en el Ponto, en Asia Menor, etc., todos los escuchan hablar en una misma lengua. Ciertamente esa figura de Babel es una figura de tipo mítico, ¿no? Uno no tiene que pensar que todo lo que está escrito en la Biblia es histórico. Eso es importante de entender. Y no hay que despreciar tampoco la palabra mítico. Es una manera de explicar la diversidad. Pero en todo caso lo que hay que retener es esto. Cuando el hombre, desde su soberbia, permite construir la unidad, lo que trae es la división. Cuando en cambio la unidad viene como un don dado por el Señor, entonces lo que se produce es la verdadera unidad. Con lo cual uno puede sacar una primera consecuencia muy importante. La unidad es una unidad ciertamente ¿en qué? En la pluralidad. Aquí vemos que gente diversa, de diversos pueblos y de diversas lenguas, todos escuchan hablar en una misma lengua. Se produce la unidad dentro de la pluralidad, respetándose la pluralidad. ¿Y eso qué es en el fondo? Es una imagen de la Trinidad. Nosotros creemos en un Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero no somos triteístas, no creemos en tres dioses, sino Padre, Hijo y Espíritu Santo, que son los tres una unidad sustancial, pero las personas son distintas. La Trinidad, miren, es el gran modelo para la Iglesia y es el gran modelo también hasta para la sociedad. Es muy sano que nosotros, siendo iguales en dignidad, ciertamente, sin embargo, tengamos dones, carismas diferentes, pero que de esa pluralidad que se conserva como pluralidad, surja una unidad que no la destruye. Bueno, Pentecostés es imagen de eso. Y es imagen de la catolicidad, porque la Iglesia es una y única, formada por pluralidad de pueblos, y consiguientemente es católica desde el primer día de su manifestación pública. La palabra católico viene del griego y significa a través del todo. ¿Qué queremos significar con eso? Que la Iglesia está extendida por todas las naciones y que tiene la plenitud de los medios de la salvación. Hermosa imagen que nos muestran los hechos de los apóstoles. La Iglesia es invadida por el Espíritu y ese Espíritu produce como fruto la unidad entre los que son distintos, la unidad que se basa no en la soberbia, sino en el amor. Qué bien que nos viene esta reflexión a nosotros, porque estamos acostumbrados en nuestra civilización crecientemente secularizada, donde la palabra consenso se ha convertido prácticamente en algo común. Pero se olvida con frecuencia que el consenso supone el diálogo y el diálogo supone una verdad que es anterior y superior al diálogo.
porque el consenso no construye la verdad. Estamos acostumbrados a usar la palabra consenso, pero nos olvidamos que no hay consenso sino donde hay diálogo, y no hay diálogo donde hay una verdad, sino donde hay una verdad que es anterior y superior al diálogo. Si nosotros estamos de acuerdo en algo, y estamos todos de acuerdo, no por eso lo que nosotros afirmamos constituye la verdad. Bueno, algún sistema democrático hay que tener. Las mayorías y las minorías que sirven en la democracia, que hasta ahora se ha mostrado como el mejor sistema de gobierno, que no es perfecto, ciertamente, porque no lo hay, ninguno es perfecto. Las mayorías o las minorías son una manera de resolver los conflictos, pero no quiere decir que la mayoría tenga la verdad, No nos equivoquemos. Pongamos el caso en un parlamento. Están todos de acuerdo menos un señor sentado en el fondo que se opone a una ley. ¿La ley es legítima? Sí, porque ha sido promulgada. Pero es una ley que respeta la verdad de ninguna manera. La verdad no se construye, la verdad se descubre. Y peor todavía cuando eso lo queremos transmitir a la Iglesia, pensando que la Iglesia es una suerte de democracia. No, miren, la Iglesia no tiene nada de democracia. En la Iglesia la unidad se construye de arriba hacia abajo, no surge del pueblo ni de abajo, No nos engañemos. La Iglesia no es una sociedad en la cual la unidad está constituida por el consenso de sus miembros. No, señor. La Iglesia es una unidad que viene de Dios. Es Dios el que construye la unidad. Es Dios el que hace la unidad. Es Dios y en concreto es el Espíritu de Dios el que hace posible que los que son diversos, sin dejar su diversidad, más aún, alegrándose de su diversidad. Qué bueno es que todos tengamos distintos dones, distintas cualidades. Qué bueno es que no todos pensemos exactamente lo mismo, que haya pluralidad de pensamiento, que seamos iguales en dignidad. ¿Por qué? Por el bautismo, que es bautismo en el Espíritu y en el fuego. Lo que reciben los apóstoles es el bautismo en el Espíritu y en el fuego prometido. Todos somos iguales en dignidad, pero no todos ocupamos el mismo lugar en la Iglesia ni debemos ocuparlo. Una vez se piensa, bueno, sí, pero los ministros de la Iglesia son, si me permiten una comparación un poco vulgar. Alguna vez me ha tocado que alguna señora o algún señor me dice, usted, padre, que está más cerca de Dios. No, mire, señora o señor, los que están más cerca de Dios son los santos, no los ministros de la Iglesia. Ciertamente los ministerios son santos, como santa es la palabra de Dios, santos son los sacramentos, santo es el pueblo de Dios reunido para invocar al Señor, donde el Señor está presente, donde haya dos o más reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces ven, este fenómeno de Pentecostés hay que ligarlo a la Pascua. Es la culminación de la Pascua. Y si uno mira todo el recorrido que hicimos en la liturgia de la Pascua en este tiempo, en estos 50 días, nos damos cuenta que los primeros domingos hemos proclamado los evangelios que mostraban las apariciones de Jesús. Y después hemos comenzado a leer el sermón largo de despedida de Jesús a los discípulos. ¿Por qué es tan importante que Jesús se apareciera? ¿Por qué es tan importante ese episodio cuando le dice a Tomás, ven, mete tu mano en mi costado? Porque lo importante era testificar aquello que no era conocido.
Que Jesús había muerto, que había sido condenado en la cruz, todo el mundo lo sabía, eso no era ninguna novedad. La novedad era la resurrección. Y lo que el Señor hace es afianzar la fe de los apóstoles para que ellos testifiquen que el que está resucitado es el mismo que convivió con ellos. ¿Cuál es el criterio para elegir a Matías en reemplazo de Judas? Para completar el número de los 12. Buscar a alguien que haya convivido con nosotros durante el tiempo en que el Señor Jesús estuvo, para dar testimonio de la resurrección. Entonces la Iglesia se manifiesta públicamente como aquella que es una pluralidad en medio de la unidad, que no la anula, y es aquella que posee el Espíritu, que la hace una y única y que la extiende por todo el mundo. Sabemos que eso todavía es objeto de esperanza. Hay millones de hombres que no conocen a Jesucristo, no nos olvidemos. Cuando el Santo Padre Francisco nos habla de ser una iglesia en salida, una iglesia en salida es una iglesia misionera. ¿Por qué nos habla de eso? Porque hay muchos que no conocen a Cristo. Y sin embargo Cristo murió por todos y cada uno de los hombres. Nadie está excluido. Y consiguientemente todo hombre tiene el derecho a encontrarse con su Redentor y conocerlo. Ese derecho engendra de parte de la Iglesia el deber de evangelizar. Y por eso tenemos que evangelizar. ¿Y cómo evangelizaremos? Siendo discípulos misioneros, como expresó el episcopado latinoamericano en Aparecida, como el Santo Padre insiste continuamente. El tema de la misión aparece muy claramente en el pasaje del Evangelio que acabamos de proclamar. Este pasaje de Juan nos muestra que estando reunidos en oración, esto es lo importante. No importa, a Juan no le importa tanto dónde estaban reunidos. Estaban reunidos en el cenáculo, sin duda. Pero no le importa destacar eso. Le interesa destacar que se encontraban rezando, se encontraban unidos. Viene el Señor y les dice, la paz esté con ustedes. Aquí hay que hacer una precisión. Yo les di el mismo saludo a ustedes. La paz esté con ustedes. ¿Qué diferencia hay entre esa expresión y la que encontramos en el Evangelio? Una muy importante, que los exégetas que se dedican a estudiar el Nuevo Testamento insisten en resaltar. No es un saludo de Jesús y no es un deseo de Jesús. Por lo tanto, habría que entenderlo como paz con ustedes, en el sentido de que el Señor les dona la paz. No es un deseo de Jesús de que alcancen la paz, es decir, yo les doy la paz. Ustedes tienen la paz, ¿por qué? Porque yo estoy en medio de ustedes. También esto hunde sus raíces en el Antiguo Testamento. La paz de Israel consistía en que en la presencia del Señor. La palabra shalom, que todavía los judíos utilizan, significaba la plenitud de los bienes en este mundo y también en el mundo futuro. Bueno, eso que era un deseo todavía privado de su pleno cumplimiento, se hace pleno cuando Jesús les dice, paz con ustedes, yo les traigo la paz. E inmediatamente los envía. Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes. La misión de que hablábamos recién,
La iglesia está llamada a misionar. ¿Para qué? Para que todos los pueblos entren en este pueblo que, como dije antes, es católico desde su nacimiento, desde siempre. Pero el Señor, que podía habernos salvado de cualquier manera, quiso salvarnos mediante las mediaciones humanas. ¿Por qué? Porque debía hacerlo. De ningún modo, si es omnipotente. Si hubiese estado obligado a hacerlo de este modo, no sería omnipotente. Y en el credo decimos, creo en Dios Padre omnipotente, creador del cielo y de la tierra. Pero Dios ha querido, en cierto sentido, valerse de los hombres para llevar adelante su plan de salvación, que consiste en la plenitud de la gracia del Espíritu y finalmente de la venida de Jesús, que se fue, pero volverá y que está. En la Ascensión hemos celebrado que Jesús se va, pero el Señor que se va es el Señor que vendrá, es el Señor que vino y es el Señor que está. Por lo tanto, no estamos solos. Pero Jesús los invita a los apóstoles a ser misioneros como el Padre los dio a Él. La palabra misión viene de envío, eso significa. Misio significa envío. El Padre envía al Hijo y al Espíritu Santo, y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y el Hijo y el Espíritu, junto con el Padre, envían al Espíritu. Y así se va haciendo el plan de Dios. Y les da el poder de perdonar los pecados, el poder de ejercer la misericordia, como una continuación de la obra de Jesús. Los testigos de la resurrección, los apóstoles, tienen que ser misericordiosos como misericordioso es el Padre. Como Jesús, que fue el rostro humano de la misericordia de Dios. Y si vemos en la segunda lectura que hemos proclamado de un pasaje de la carta de San Pablo a los Corintios, allí San Pablo utiliza la imagen del cuerpo para señalar la unidad que cumple el Espíritu. Ciertamente la imagen del cuerpo era conocida en el mundo helenista que San Pablo vivía como una imagen para representar a la sociedad. Pero San Pablo no se refiere a eso de ninguna manera. Sino que, los cristianos de nuevo no estamos unidos porque tenemos un consenso entre nosotros. La unidad es producto de un don, y ese don es el Espíritu. ¿Qué es lo que mantiene unidos a los miembros del cuerpo? El Espíritu. ¿Qué es lo que mantiene unidos a los miembros del cuerpo de Cristo, que somos la Iglesia? El Espíritu. ¿Ocupamos todos la misma función en la Iglesia? De ninguna manera. Y por eso Pablo a los corintios, que se peleaban a ver quién tenía los dones más importantes, les dice que hay diversidad de dones, hay diversidad de ministerios, hay diversidad de actividades, pero todas son producidas por el mismo Espíritu. Como yo les decía al comienzo, para decirlo con una palabra, unidad en la diversidad. Unidad en la diversidad. Y expansión. Misión. Hay que incorporar a todos los hombres porque tienen derecho a conocer a Jesús. Y yo no soy quien para no darlo a conocer. Y en esto estamos comprometidos todos. Hay una corresponsabilidad de todos los bautizados en la iglesia misionera. Nadie puede decir yo no tengo nada que hacer. Cada uno desempeñando su propio oficio. Entonces vemos que la iglesia es misionera y es
unidad en la diversidad, tanto en su interior, en los miembros que la componen, con esta imagen hermosa que nos deja del cuerpo de Cristo que somos nosotros, incorporados por el bautismo y porque participamos del mismo Espíritu y nos unimos con Cristo, a través de Cristo con el Padre y también entre nosotros. Y a la vez la Iglesia es unidad en la diversidad también exteriormente. Y qué importante es que esto lo pensemos, que lo examinemos a fondo y que nos preguntemos por nuestras actitudes dentro de la Iglesia. A veces surgen rivalidades tontas, que si esto que hago yo es más importante, menos que lo haga el otro, tonterías. San Pablo, que era en esto bien realista, les dice a los mismos corintios que se peleaban: ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? ¿O acaso nosotros hemos recibido ministerios, dones, carismas, capacidades por mérito nuestro? De ninguna manera. ¿O acaso nosotros nos vamos a salvar por nuestros méritos? De ninguna manera. Es el Señor el que nos da el mérito, es el Señor el que nos produce la unidad, es el Señor el que nos anima, es el Señor el que está presente en la Iglesia y estará siempre hasta el final de los tiempos. Pase lo que pase. Y aunque la nave de la Iglesia tenga que atravesar como atraviesa ahora mares difíciles, sin embargo, está bien segura con el piloto, porque el Espíritu Santo la guía. Terminemos. Ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver esto con Santa Julia? Todo. ¿Y por qué todo? Porque Santa Julia, como ustedes saben mejor que yo, que son fieles de esta parroquia, era una santa nacida en Cartago. Cartago era quizá la ciudad más importante del África romana, en el norte de África. Y a mediados en plena decadencia del Imperio Romano, es invadida por los bárbaros y la toman prisionera. Y se la llevan prisionera a la isla de Córcega. La toma alguien como esclava suya. Aparentemente un hombre, una familia que la trataba bien, que la quería, que la apreciaba, porque ella se dedicaba a las obras de caridad, era benevolente, era dedicada. Pero finalmente la quieren obligar, por circunstancias ajenas al dueño que la había comprado, a apostatar de su fe participando en un culto pagano. Y por eso mismo, como ella se niega por fidelidad a la fe, muere mártir. Muere mártir. ¿Qué es lo que caracteriza la vida de Santa Julia en el fondo? La fortaleza, la capacidad de enfrentar lo adverso, la total confianza en el poder de Dios, la total fidelidad a la fe, el Espíritu Santo que la impulsaba a ser fiel hasta dar la última gota de su sangre. Bueno, entonces pidámosle a esta santa que supo dar este testimonio magnífico de fortaleza hasta derramar su sangre como mártir, pidámosle que nos ayude a que también nosotros seamos como ella, dóciles al Espíritu. Porque todo esto que yo acabo de decir, que explica ciertamente las lecturas que hemos proclamado, bueno, la homilía está para eso, para explicar las lecturas que se proclamaron, pero todo eso sería inútil si no lo llevamos a la vida. La liturgia tiene que llevarnos a la vida, tiene que haber una unidad entre la liturgia y la vida, de modo que nosotros vivamos lo que celebramos.
y hagamos creíble lo que profesamos y celebramos con un testimonio de vida que haga que los hechos que producimos concuerden con nuestras palabras. Si no, ¿cómo vamos a hacer creíble el Evangelio? Así que pidamos a Santa Julia que nos conceda esta gracia a todos. La gracia de poder ser fieles al Espíritu, de agradecer la presencia del Espíritu y de rezar mucho, mucho por la unidad de la Iglesia, por el Santo Padre que es cabeza del Colegio Episcopal, responsable del gobierno junto con los obispos de la Iglesia Universal, y por todos los fieles, y rezar especialmente también por la paz. El Espíritu es el que da la paz. Que sean estos sentimientos y estos deseos los que estén presentes en nuestra liturgia de este día. Que así sea. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Bueno, ahora le presentamos al Señor nuestras intenciones y con ellas ofrecemos el pan y el vino.
nosotros las hacemos presentes confiando en tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor y Dios nuestro, concédenos según la promesa de tu Hijo, que el Espíritu Santo nos revele con más claridad el misterio de este sacrificio y nos manifieste toda su verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Date gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Para llevar a su plenitud el misterio pascual enviaste hoy el Espíritu Santo sobre aquellos que habías adoptado como hijos, haciéndolos partícipes de la vida de tu Hijo único. El mismo Espíritu que al nacer la Iglesia dio a todos los pueblos el conocimiento del Dios verdadero y unió a las diversas lenguas en la confesión de una sola fe. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero desborda de alegría y también los coros celestiales cantan un himno a tu gloria, diciendo sin cesar.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. De tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Mario Aurelio, con el arzobispo Alfredo Horacio, que preside esta celebración, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así como María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Santa Julia, nuestra patrona, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia,
vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la cena del Señor. Que entres en casa con una palabra tuya va a curar la semana.
Hoy celebramos la fiesta de Pentecostés. Ya hemos escuchado al señor arzobispo explayar todo lo que significa para nosotros, para toda la Iglesia. La fiesta de nuestra patrona Santa Julia, fiel hija de la Iglesia, que así muere mártir. Quisiera saludar a ustedes aquí reunidos y a tantos hermanos que están siguiendo a través de la televisión esta Santa Misa. Para nosotros siempre esta celebración era muy colmada de gente. Ya hace un buen tiempo que nos fuimos como acostumbrando de no ver caras tan queridas y familiares. Todas esas caras, todas esas personas están muy presentes en esta Santa Misa. En mutua comunión de oración, de ruego, de acción de gracias, de todo. De un modo especial quiero hacer llegar mi saludo a quienes están probados por el dolor, la enfermedad, el sufrimiento, los que están postrados, los que están acompañando, los que están temerosos. Un momento crudo y difícil para toda la humanidad es lo que estamos viviendo. Recemos los unos por los otros, que Santa Julia siga siendo siempre el lugar para todos, donde Jesús presente con su Madre la Virgen, la patrona Santa Julia, y el calor humano de nosotros como miembros de esta gran familia, hagamos siempre presente aquello que el Señor nos pidió, que seamos uno, que nos amemos de verdad los unos a los otros. Agradezco al señor arzobispo su presencia, al señor Seca, a los queridos sacerdotes, el padre Perrupato, el padre Carlos, el padre Ramón, al coro que tanto se ha lucido esta noche. Sin duda que con menos posibilidades que en otros momentos, sin embargo, muy presentes, con todo amor, se nos encantado. Tratemos de que nuestra vida esté cargada más de Dios. Los acontecimientos que nos suceden son muy duros y difíciles, pero con la ayuda del Señor todo lo iremos superando. Que la Virgen, nuestra Madre, nos proteja. Que Santa Julia nos ayude. Feliz Pentecostés a todos. Oremos. Señor Dios, que concedes a tu Iglesia los bienes del cielo, conserva en ella la gracia que le has dado, para que el Espíritu Santo sea siempre nuestra fuerza y esta Eucaristía nos sirva para la salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes.
La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Pueden ir en paz. Aleluya, aleluya.